especialmente relevante presentar este libro aquí, precisamente en este espacio tutelado, como todos sabemos, por Indiano, para hablar también de una estirpe que en buena medida, podemos decir también que tiene su línea de América, España, ¿no? Claro, que también hay un indiano que hizo mucho por Castropol. Realmente relevante porque este libro es, digamos, un trocito de la historia de Castropol, de su historia industrial, de su historia cultural, de su historia social y de su historia de lucha política, incluso por parte de algunos de los protagonistas que aparecen en el libro. Realmente denota el talante, denota el espíritu de Castropol, digamos, en cada párrafo del libro. Todos conocemos, se habla muchas veces de la casona de Sestelo, que ha pasado por muchas manos, que ha tenido diferentes usos, recientemente ha tenido otro proceso de compra. Bueno, realmente es una casa que todo lo que ha girado en torno a ella, pues de alguna manera ha ido marcando también de alguna manera el devenir de la historia de Castropol, tanto principios de siglo, la fase republicana, la fase de la guerra civil, la posguerra, de alguna manera todo lo que va aconteciendo en torno a ese espacio físico, a ese espacio arquitectónico, de alguna manera es también lo que ha ido aconteciendo en Castropol y de alguna manera también en nuestro país, y el acontecer de la vida de las personas que han estado vinculados a ese espacio por compra, por venta, por uso, que de alguna manera también es, como se ve a lo largo del libro, un referente de la lucha ideológica, de la lucha personal, del no rendirse, de apostar por mejorar lo que es Castropol en sí mismo y lo que es de alguna manera pues el ser uno mismo y no verse abajo en un momento con las ideas, ¿no? Mantener las ideas, luchar por ellas y desarrollar proyectos, repito, para la comunidad, ¿no? Me parece que es un libro realmente fantástico. No me voy a extender en su contenido porque bueno, hay personas que saben más de historia y del propio libro que yo mismo, obviamente. Pero bueno, tengo que felicitar a las personas que me acompañan aquí en la mesa y darles las gracias por estar aquí con nosotros, a Antonio, que fue de alguna manera el precursor un poco de este encuentro de aquí, de la presentación de este libro, que luego se hablará profundamente de él, a Víctor como historiador, que también nos dará unas pautas muy importantes de todo su contenido, y a mi derecha pues tenemos Raquel, en el extremo, una relación de sobrina de Ángel, que le agradezco, bueno, tanto a ella como a toda la familia que nos acompaña aquí, que estén aquí con nosotros hoy, que es para nosotros realmente un acto francamente emotivo, y agradecemos que estén aquí porque en primera instancia pues, podrán decirnos incluso mucho más de lo que dice el libro seguramente. Y aquí justo a mi lado, Catalina, que una relación también de sobrina nieta de Ángel, que también, bueno, también está aquí con sus apuntes y muchas cosas. Creo que, bueno, que tenemos todos los ingredientes para que el contenido de la sesión de hoy pues, sea lo más apasionante y lo más interesante, y creo que este libro, pues, yo creo que, repito, la historia de Castropol es un libro que hay que leerse para conocer un poco todos los entresijos de los últimos 100 años. Y sin más, bueno, paso la palabra a Antonio. Yo el texto lo traigo escrito para evitar digresiones que me llevarían a extenderme demasiado, ¿vale? Digamos que por conocimientos podríamos estar aquí 2 horas y no habríamos acabado nunca. Bien. Quiero empezar por dar las gracias a todos los presentes hoy en el Salón Teatro de la Casa de Cultura y reiterar esa gratitud a todos cuantos me acompañan en la mesa y a la oportunidad que, en este caso, Antonio Andina, por medio de Pablo Fernández Vivín, me brindan para participar en la presentación de la reedición de esta obra.
Si bien por formación se me presupone un conocimiento de toda la historia en general, mi especialización se ha centrado en las etapas iniciales de la historia. Eso no ha impedido que mi natural curiosidad me haya llevado a otras épocas históricas más recientes, sobre todo y acusando una enfermedad particular de estos lares si se trata de Castropol. De ese modo, hace ya tiempo, la figura de Ángel de Sestelo llegó a mí a través de la lectura de artículos publicados en periódicos o en blogs locales que desgranaban la vida de este indiano. Mucho después, hizo acto de presencia de historia oral transmitida por mi suegro, que ponía en relación de amistad a uno de sus abuelos de Rondeira con Ángel Pérez cuando estaban los dos en Cuba. Y es que Ángel de Sestelo, como muchos otros de la comarca, tomaron la difícil decisión de marchar, cruzar el Atlántico y buscar un futuro en aquellas tierras. Tenemos numerosos ejemplos de éxito, pero los cementerios de La Habana y de otras muchas ciudades americanas están llenos de muchos más que no lograron la fortuna que tanto ansiaban, que no lograron escapar de la miseria en la que habían nacido. Ángel de Sestelo, en todo caso, fue uno de los ejemplos a los que la diosa Fortuna sonrió. Ángel Pérez Pérez nace en 1889 en el lugar de El Mazo, en la conocida en aquel entonces como Casa del Anguilo, en la parroquia de Fresno, junto al arroyo de los Cobos, que vertebra el estrecho valle en el que se encajonan otras poblaciones como Aveiro dos Moíos, Rondeira o Samaná. Los nombres de estos lugares ya nos advierten de las actividades económicas desarrolladas en aquel espacio: molinos, mazos, patanes, ingenios hidráulicos, todos íntimamente relacionados con las actividades agrícolas y también mineras y metalúrgicas. La actividad agrícola siempre ha sido fundamental. Sin embargo, la estructura minifundista de la propiedad agraria en el noroeste peninsular impedía, en muchos casos, que sus frutos fueran suficientes para que una familia se pudiese mantener. Y la dependencia del arrendamiento de las fincas y otros, de los señores y caciques locales, restaba libertad a estos campesinos, aumentaba su sumisión en todos los ámbitos y en muchos casos los llevaba a la ruina. En esta situación, la emigración era vista como una salida a aquella miseria. El desarrollo de los medios de transporte facilitaba aquella huida en pos del sueño de una vida mejor que la que dejaban atrás. Las compañías navieras dedicadas al transporte de pasajeros al Nuevo Mundo, cual si fuese donado, se anunciaban en la prensa local fomentando los destinos y tratando de vender todos los objetivos que estos pudiesen tener. Los destinos predilectos eran Cuba, Argentina o México. Allí llegaban solos y a la aventura o reclamados por algún familiar, y los que no, en el caso cubano, eran rápidamente enviados a trabajar en condiciones de esclavitud a la zafra del azúcar, donde, si nadie los rescataba, duraban poco tiempo bajo el clima de las Antillas. En el caso de Ángel de Sestelo, Cuba fue su primer destino, donde lo reclamó su hermano. Poco después, los negocios lo mantendrían a caballo entre la isla y los Estados Unidos. Como ya mencioné, Ángel de Sestelo hace fortuna y regresa a Castropol en torno a 1922. Tal y como otros indianos habían hecho antes que él, adquiere y reforma la casona de Sestelo, muy próxima a su pueblo natal de El Mazo, y a no muchos metros de la casona construye una mini central eléctrica aprovechando las aguas del río Suarón. Se entremezclan pues dos elementos prototípicos de estos personajes enriquecidos en América. Por un lado, la demostración de su fortuna, y entienda esta tanto como suerte y como riqueza, y por otro, la iniciativa empresarial. No debemos de perder de vista, de todos modos, el contexto histórico en el que nos movemos. Europa ha salido en la década de los 20 del mayor conflicto que había sufrido la humanidad. Al final de la Gran Guerra se cerró en falso, como el tiempo demostró. Pero, entre tanto, las ansias de paz y el rechazo a la guerra como medio de la resolución de conflictos entre países se abrió camino, dando lugar a la Sociedad de Naciones, antecedente de las actuales Naciones Unidas. Fue también un periodo de prosperidad económica, aunque sobre unas bases muy endebles, como habría de demostrar la profunda crisis económica que se desata en la Bolsa de Nueva York en 1929 y que habría de tener profundas
profundas repercusiones sociales y políticas, no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. La España a la que vuelve Ángel de Sestero es la España de la restauración de la que ya había salido. Sobre el papel, una democracia. En la realidad, una mala copia en la que el pucherazo electoral y el caciquismo impedían la implantación de un verdadero régimen democrático. Y aun a pesar de los regeneracionistas que tras el desastre del 98 alzaron la voz para reformar desde dentro y desde arriba el régimen. El país apuntaba numerosos problemas y numerosas tensiones a las que en un régimen como aquel era difícil poder dar solución, pues muchos no tenían voz ni representación. Reflejo de esos problemas y de la incapacidad del régimen de la restauración fue la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que trató de imitar el fascismo de Mussolini con la asistencia del propio Alfonso X. Cuando se agota esa dictadura, se agota también el régimen de la monarquía, que da paso a una república recibida un 14 de abril de 1931 con... de 1931 en 1931 entre festejos y con gran esperanza. Y es en este momento cuando volvemos a ver a Ángel Pérez y a su mujer, Felicidad Martínez, en escena. Ella, natural de Sarabia y con la que Ángel Pérez se había casado en Badajoz. Pero esta vez implicados en la política local. Republicano y masón él, los dos van a militar en el Partido Republicano Radical Socialista y en su extensión posterior el Partido Republicano Radical Socialista Independiente de su amigo Álvaro de Albornoz, natural de Luarca, a la sazón tío de Ochoa, que más tarde pasó a integrarse en la Alianza Republicana de Manuel Azaña. En 1933 aparece como concejal del Partido Republicano, aparece como concejal del Partido Republicano Radical Socialista en Castropol, lo mismo que su mujer, la única de las pocas mujeres que en el occidente sur serán concejadas durante este periodo democrático. En 1936, Ángel Pérez es ya alcalde de Castropol. Poco después del fracasado intento de golpe de Estado de una parte del ejército el 17 y el 18 de julio de 1936, Castropol y el occidente sur permanecen fieles al legítimo gobierno republicano hasta que llegan las colonias gallegas de José Cianovicas. El 30 de julio de 1936, Ángel Pérez, ante el avance de los sublevados, huye a Gijón, donde embarca con destino francés. Por separado, tendrá que hacer lo mismo Felicidad y sus hijas, huyendo del malhadado Cangreso, que no las encontró Sestero, pues ya habían cogido rumbo hacia Fonsagrada y a Coruña para poco después marchar al exilio. A partir de este punto, Hombres de Paz en Guerra narra el resto de la historia de la familia hasta el exilio. No he hablado intencionadamente de Ángel Hijo por este motivo. Hay que valorar Hombres de Paz en Guerra como un testimonio de primera mano de la vida de los soldados durante la que se consideró la última guerra romántica. Y es que las brigadas internacionales en las que luchó Ángel Hijo, creadas oficialmente en octubre de 1936, tienen mucho de solidaridad obrera, pero aún más de idealismo pomposo decimonónico. Estas unidades militares, que se mencionan en el libro, estuvieron formadas por más de 35.000 milicianos extranjeros de más de 50 nacionalidades diferentes que combatieron a favor del gobierno republicano. Estas, junto con el apoyo de México y la Unión Soviética, fueron los únicos sostenes con los que la República contó para hacer frente a la sublevación, apoyada esta y financiada por una caterva de lo más variopinto, desde el banquero Juan March, pasando por el propio Alfonso XIII, hasta llegar al apoyo interesado de la Alemania nazi y la Italia fascista. Sin embargo, en 1938, la Sociedad de Naciones presionó para su disolución, privando al gobierno de estas unidades militares. Lo que viene después es conocido. Una amarga derrota después de 3 años de guerra y 39 años de dictadura. 250.000 muertos durante el conflicto.
exiliados, de los cuales regresan a España con el tiempo aproximadamente la mitad. Una dura represión que dejó a España sembrada de fosas comunes, donde cerca de 120.000 personas asesinadas buscan dignidad, y cárceles y campos de concentración abarrotados de presos y presas. Depuración de todos los funcionarios que no fueron afines al régimen, la privación de derechos y libertades que otorga una democracia, en fin, una profunda herida que no curará en generaciones. La esperanza se mantuvo con el maquis y la resistencia, con aquellos rojos españoles que continuaron luchando por un ideal durante la Segunda Guerra Mundial, con aquellos mineros y trabajadores que en una dictadura donde estaba prohibido tenían la valentía de hacer huelga para tratar de mejorar sus condiciones laborales, o en aquellas personas que, bien desde el interior o desde el exilio, siguieron luchando en la medida de sus posibilidades para que la libertad y la democracia volviesen a España. Finalizo con una última reflexión personal. En un momento como el actual, en el que de nuevo la extrema derecha cabalga junto a los otros 4 jinetes del apocalipsis, las vivencias de Ángel Pérez Hijo nos vuelven a recordar que la democracia, sus valores, las libertades y los derechos resisten en democracias fuertes, sí, pero también y de manera indispensable en sociedades plenamente conscientes de lo que se juegan en esta partida y dispuestas a ganar esa partida. Hombres de paz en guerra es un recordatorio necesario. Gracias a todos por su atención. Hola, buenos días. Gracias por asistir a este numeroso público. Gracias al Ayuntamiento de Castellbó por recibirnos y especialmente gracias a Catherine, que fue la que nos aportó el documento sobre lo que tuvimos que trabajar para recomponerlo. Estaba en papel y hubo que procesarlo. Y no puedo olvidar aquí al librero Pablo Rodríguez Virín, que fue el que nos puso en contacto. Como decía, el libro venía en papel, hubo que escanearlo, procesarlo digitalmente y volver a reconstruirlo manualmente. Y llegamos a esto. Procuramos, como no teníamos el libro original en la mano, procuramos, creo, intentar imitarlo a lo que debía de ser. Entiendo que debía ser un libro algo más pequeño que este, de tamaño. Y era bastante más gordo. El papel debía ser de otro estilo y ocupaba más. Este libro para mí tiene varias cosas que creo que son importantes. Una de ellas es que es uno de los escasos testimonios que existen de milicianos. No hay muchos. Y el trasfondo que tiene al final, como ya se habló, podríamos a lo mejor pensar que es otro libro más de la guerra civil, pero no es un libro más. No está escrito desde el sentido del revanchismo, de los rojos contra los azules, al revés. No se nombran prácticamente. Son los sufrimientos en una guerra, contados de una forma muy profesional por el autor, Manuel Millares, el periodista de Noia, de Coruña, que en su viaje de vuelta de Francia a Nueva York se encontró con Ángel Pérez y su hijo. Y en el viaje fue convenciendo
al hijo para que le cediera el diario que había hecho él. De ese diario, Manuel Millares hizo la novela, en la que cuenta alguna mentirijilla piadosa, porque dice, en la novela, dice que escaparon a Argentina, pero en realidad escaparon hacia Cuba. Lo que pasa es que en aquellos años, el 38, Cuba no estaba de moda, entonces hicieron el cambio hacia Argentina. Este libro está entre nosotros gracias a las dos familias, tanto la de Ángel Pérez, aquí presente, como a la familia de Manuel Millares, que casualmente ambas familias viven en Estados Unidos. La familia de Manuel Millares le resultaba complicado venir hasta aquí, pero sí va a asistir a la presentación en Noya. Que vengan dos familias que viven en Estados Unidos a España a la presentación de este libro, bueno, tiene su importancia. El libro este, cuando ya lo estaba terminando, yo decía, ¿y si busco un libro para poder imitarlo lo máximo posible? Existen bases de datos para consultar los libros que hay en España, no en bibliotecas públicas. No existe este libro en ninguna biblioteca pública española. Incluso se hicieron gestiones en Cuba y tampoco se encontró. Bueno, por decir algo más que no tenga que ver con el libro, esperamos para el año que viene con la información que nos dio la familia de Ángel Pérez, publicar un libro ya sobre él, sobre su vida, obra y milagros. Vamos a empezar a trabajar con un libro que va a contar todos los premios que entregó Amigos de Leo desde el año 46. Empezaron en Madrid y llevan desde entonces entregando como poco un libro al año. Bueno, alguna excepción hubo, un libro, un premio al año. Alguna excepción hubo un año que no se celebró, como por ejemplo en el confinamiento. Tenemos en proyecto hacer una trilogía de poetas de la Ría, Ribadeo y Castropol. Y presentaremos en Tapia un libro que narrará historias de Tapia entremezcladas con una historia. Probablemente este libro continúe y el siguiente será dedicado a Castropol. Nada más, muchas gracias. Hola, me llamo Catherine. ¿Así? ¿Se ve? Okay. Y originalmente soy de California, pero ahora vivo en Oklahoma. Este grupo a hoy ha sido muy largo. Realmente la mamá de, mi tía abuela, Raquel, ella me puso en contacto con el señor Pablo de Divino. Y con mis investigaciones, también las memorias de mis tíos, mi padre, me ayudó mucho. Y actualmente, no sabía si lo había dicho antes de este programa, pero hay un website que se llama Toda Colección, y yo había encontrado una copia rara, creo que de Sevilla, y me lo mandaron a Estados Unidos. Y es como igual a ese tamaño, tal vez un poco más chiquito. Mira, yo tenía 14 años cuando murió mi tío abuelo. Pocas veces que visitó, yo me acuerdo una vez cuando visitó, pero tú sabes, en esa edad no estás por hablar mucho con los ancianos o los viejos, ¿no? Pero lo que yo sí me acuerdo es, él era muy
le gustaba mucho molestar a mi abuela, que era su hermanita. Le gustaba mucho jugar a Scrabble, porque hablaba varios idiomas y le gustaba mucho, no sé cómo decir Scrabble en español, pero sí, pero en diferentes idiomas. Era un señor, bueno, con mucha vida, y después, o antes de venir aquí, hablaba con porque mi padre falleció hace un año, pero tengo 5 tíos. Yo hablaba a cada quien, porque cada quien tiene su propia perspectiva y memorias, pero algo que realmente se une todo es buen humor, un hombre muy inteligente, muy listo. Bueno, hablaba, bueno, claro, alemán, inglés, francés, español. ¿Qué? Italiano. Y bueno, yo aprendí español a través de la secundaria. Nunca me hablaban en español. Hasta que cuando yo tenía más edad, más conocimiento, y en la universidad yo estudié literatura española, entonces fue básicamente de adulta, podía leer el libro. Pero nada más mi familia tenía una copia. Y a cada rato que, pues, ¿dónde está el libro? No, tu papá no tiene ese libro. Entonces, para mí esto es muy especial, porque yo no tengo su mamá, Raquel, Margarita, toda la familia. Y luego con Antonio, una copia digitalizada que yo tengo. Entonces, me acuerdo mucho que era muy festivo, Ángel, y con mucho buen humor. Yo tenía algo preparado, pero ya se lo di de mi corazón. Y bueno, pero esto de la historia de la familia, me siento tan orgullosa. Mi abuela, porque mi padre era uno de llegó primero mi abuela y mi abuelo Fair, llegaron en 53 para tomar control de Sestelo, y mi padre tenía unos 6 años, y luego también estuvo mi tío Pedro y mi tía Carmen. Luego ellos regresaron, solo quedaron unos 3 o 4 años, y luego llegaron la familia de mi tía abuela Raquel. Pero todas esas historias, claro, mi abuela nunca decía nada. Tú sabes, es como, hay gente que sufre un trauma, porque fue un trauma para ella. Mi abuela no tenía pasaje para ella, y ella tuvo que quedarse 6 meses en Santiago de Compostela esperando a un tío cubano, porque mi bisabuela Felicidad tenía 3 hermanos nacidos en Cuba. Entonces mi abuela nunca hablaba cosas así. Pero ella siempre tenía muchas cartas, y yo de metiche, buscando entre las cosas de mi abuela, acumulando, y uno es uno de los frutos de estar buscando cosas. Gracias. Voy a contar. No soy muy buena para hablar. No soy muy buena para hablar. No. Me gusta hablar y todo, pero no me gusta presentar nada. Yo voy a hablar supuestamente sobre lo que yo conocí de tío Ángel. Lo que conocí con mi hermana y yo, mis hermanas y todos de tío Ángel, ¿verdad? De Ángel Pérez Martínez. Además, es una persona generosa y un amigo muy fiel. Su vida estuvo lleno de aventuras. En su juventud estudió en Alemania. Sus estudios universitarios los hizo en Estados Unidos. Y lo conocí por primera vez cuando era chiquita y tenía 7 años en Sestelo. Para mí era un tío encantador.
ver muchos años después en Estados Unidos. Él llegaba cuando estuve en casa de mi madre, en Raquel Pérez, en Estados Unidos. Entonces él llegaba de visita siempre. Y estábamos en la casa de mi madre. Por las noches cocinaba, nos preparaba unas maravillas culinarias y conversábamos todo el rato. Sus historias eran increíbles. Desde el río Mekong en Camboya, rescatante desplazado de la Segunda Guerra Mundial, a sus viajes a la Antártida, es un viaje de investigación. Él trabajaba como un barco de investigación. Durante estas noches llenas de vino, ginebra y pato a la naranja, y cena a las 3 de la mañana, porque empezaba a cocinar tan tarde que cenábamos tardísimo. El hombre del cual mi madre conoció a mi tío, el que toda la vida mi madre hablaba con un cariño increíble, lo adoraba. Y nos fue dando cuenta de su vida aventurera. Él hablaba 5 idiomas y disfrutaba de la vida. Murió a los 63 años, viajó por todo el mundo, ayudó a cuanta gente pudo y nos dio un legado de alegría, risas y mucho cariño. Nunca lo oí hablar mal de nadie, ni decir cosas feas. Y durante los años que pasamos de conocernos y de todos, nunca habló de la guerra civil. Nunca comentó nada. Pero como si esa parte no hubiera existido. Solo hablaba de cosas bonitas, de cosas buenas, de amistades, en todas partes uno iba a algún lado con él y siempre tenía amigos en todas partes. Iba a una Boston, a un restaurante o algo, un bar, todo el mundo lo conocía. Y después fuimos a Boston con mi marido y todo, y conocimos a todos sus amigos, que eran de todos los tipos, bohemios, intelectuales, hippies, de todo. Era una abanico enorme de amistades. Una persona lindísima, todos lo querían, lo cuidaban, ¿verdad? Cuando tenía que llegar se preocupaban de que Contreras tenga tiempo para llegar a donde Margarita. Todo el mundo lo apreciaba. Y nosotras como sobrinas lo queríamos con todas, ¿verdad? Bueno, eso es lo que decimos. Y un cariño muy grande y muy amable por haber venido. Gracias. Bueno, no sé si hay que hacer una pregunta, intervenir. Todo el caso que está no va a haber para solucionar la duda. ¿Una pregunta? Yo he hecho en falta que se hable un poco más, si se puede, del autor del libro. Así de Millares, señor Millares. A ver, me vas a pillar así un poco de resbalón, si es un pequeño cambio. Lo que te puedo decir es que pues eso, nació en Noria, fue periodista aquí, pero emigró como tantos otros a Cuba y a Estados Unidos. Vivió en Puerto Rico, vivió en Estados Unidos y tenía familia en Madrid. Si no estoy confundido, al final murió en Madrid. La mujer sé que llegó a tener cierta importancia en temas de teatro en Cuba. No era un periodista de Pulitzer, a lo mejor, pero sí que tenía su cierta importancia, porque los periódicos en donde trabajó sí que le daban responsabilidades. En la introducción del libro hay 2 prólogos, uno habla sobre Ángel Pérez y el otro habla sobre el autor, para situarlo.
pero vamos, tampoco sabría decir ahora mucho más. Sé que lo mandaran de Cuba a hacer reportajes sobre la guerra civil a España. Hemos trabajado en varios periódicos y en todos ellos tenía su responsabilidad. No era uno más del montón. Cuando se enteraron de que lo queríamos hacer, la familia, que ya también era parecido, la familia que quedaba era como aquí, también son sobrinos, nietos. Se emocionaron muchísimo, les hizo mucha ilusión que se reeditara el libro, que tampoco lo tenía. Se lo mandé, les mandé escaneado el papel que me diera casi. Sí, yo en mis investigaciones yo encontré un artículo escrito, creo que fue por la ABC, creo que fue por un periódico español acerca de este libro. Era interesante porque, claro, mis bisabuelos desde España fugaron y estuvieron en Cuba, también igual con ese señor, y después de la revolución cubana, nosotros, estuvimos en Nueva York y luego Boston, California, pero ese señor Millares se fue para Puerto Rico y él fue un profesor, él enseñaba en la Universidad de Puerto Rico, porque yo, al encontrar por fin mi copia de este libro, yo quería saber más del señor Millares. Y qué coincidencia que la sobrina nieta, Deborah se llama, ella vive en Atlanta, que está como 12 horas, está más o menos cerca de Atlanta, pero también yo tengo un tío que vive en Atlanta. Entonces, es muy similar nuestras vidas, porque ella no conocía mucho, porque evidentemente su padre, la de Deborah, era el hermano muy menor del señor Millares. Entonces no sabía mucho de él tampoco, pero tenía ese libro como recuerdo. En Ciencias Sociales y Derecho Público de la Universidad de La Habana. Y siempre le interesó, Sí. ¿verdad? Y luchas sociales. Una pregunta más por... Sí. Usted. Antes creo que ha dicho que no había ninguna biblioteca pública que tuviera un ejemplar de este libro. ¿Es así? Por lo menos es lo que aparece en la web de la Biblioteca Nacional de España. Yo en la Biblioteca Nacional de España lo busqué y no apareció. Al alcalde, ¿será entonces la Biblioteca de Castropol la primera biblioteca pública que tenga un ejemplar de este libro? Bueno, si realmente no hay ninguna que lo tenga, pues será que sí. No sé si la llevó o no, pues lo va a hacer unos días y lo tiene. Voy a ingresar el despacho para hacer la bibliotecaria para que me controle Tenemos dos bibliotecas públicas, una aquí y otra en Figueras. Por eso es conveniente que en cada biblioteca exista un ejemplar. Unos 70, sí. ¿Está a la venta en algún sitio? Está a la venta en algún sitio. En Ribadeo está en Gráfica Santiago, en Leguía Viví, Gráfica Santiago. y en Pegadeo, en Pateja y San Pedro. Y lo llevaré cualquier día de estos, si no hoy, mañana,
al Estanco de Tapia y al de Franco. Sí, quería preguntarte, como habéis mencionado Puerto Rico y más o menos los años 20 del siglo pasado, si hubo alguna relación entre vuestra familia y la de los Ochoa. En Valdepares tenemos la torre me parece que se llama Víctor Ochoa, de uno de los tíos del premio Nobel, y bueno, queremos indagar ¿De más. Severo Ochoa? El tío, Ya, sí tiene relación, creo que fue un primo del señor Álvaro Albornoz. Ya, creo. Álvaro Albornoz, que es uno de los fundadores del Partido Republicano Radical Independiente, era amigo de Ángel Pérez, de hecho aparecen fotografías publicadas en prensa, y este Álvaro Albornoz es tío precisamente de Severo Ochoa, que tiene esa relación. En un acto que se celebró aquí hace ya unos meses, presentando un volumen sobre los indianos, se hablaba precisamente de la relación que existía entre los Albornoz y los Ochoa y de esa faceta indiana que habían tenido. En todo caso, los une el hecho de ser partícipes de la masonería y de esas ideas republicanas. Creo que sería muy interesante ponerlo por escrito, hacer un artículo al respecto, si no lo hay ya, porque no desconozco si algo ya escrito algo. Luis Ochoa fue el último alcalde socialista de ¿Quién? Luis Ochoa, el hermano de Julián. Sí, eran 3 hermanos, tengo entendido, que vinieron de Puerto Rico. Uno se instaló en Puerto de Vera, el otro, el más famoso, en Luarca y el otro en Valdepares. Entonces creo que sería interesante pues rescatar la historia de los Ochoa, la relación con vuestra familia Sí. y ponerlo en valor. Mira, en una de mis búsquedas por la casa de mi abuela, yo encontré una gran foto que era de Albornoz en el medio, con muchos hombres, y desde Luarca. Y tú sabes, ni siquiera en mi boda yo podía juntar toda mi familia en una foto. Es muy complicado. Entonces yo veo que hay como 50 o 30 hombres de bien, tú sabes. En una foto yo decía, yo he mandado copias a gente, pero yo quiero. Y también está el señor, el que fue el alcalde de Vegadeo, Osorio, estaba allí, mucho más hombres, y es una de mis metas. Porque yo pensaba que tal vez era de masones, y yo he hablado con varios, porque yo no sé en qué, ¿cómo se llama el grupo? Cuando eres masón. La logia. Ya, yo no sé cuál logia era mi bisabuelo, ni el señor Albornoz, pero todavía tengo fe que puedo encontrar a alguien que puede. Sí, yo tal vez yo estaba pensando en la AI. So, Yo creo que tengo esa misma foto de Barca. ¿oh sí? Sí, porque mi padre se fue de aquí, se fue con las tropas retirando, y entonces el Barca fue donde se apuntaron en el 5º regimiento. Entonces en esa foto está con Luis Ochoa y un grupo más que yo no sé quién es. Sí. Pero sí Y se ve que está me en interesaría Luarca. esa foto también. Y también dice abajo el fotógrafo. Entonces, hablamos después. Sí, sí. Cambiamos. Te cuento porque mi padre era muy amigo de Ángel. Ok. Y van a los mítines juntos del Frente Popular. Cuando se sentaron al Frente Popular. Él por alcalde de aquí y mi padre por concejal por Ribadeo. Qué interesante. Otra cosa, mucha de mi familia no habla español. Y mi tía está haciendo una traducción en inglés para nuestra familia no hispanohablante. Y por eso nada más quería decir que pero todavía tenemos que hablar con la sobrina nieta para su apoyo. Tal vez estará en inglés en su biblioteca en Estados Unidos. Espero. ¿Cuándo va a ser la presentación en Novi? El sábado.
no han intervenido, pero que también pues, están aquí hoy en Castropol. Gracias, de verdad, por este relato, por esta falla que nos hacía al principio y por este capítulo de la historia de Castropol que seguramente pues, habrá que estudiar a fondo y seguramente en otro momento pues, haremos más preguntas, ¿no? Porque detrás de este libro está esto escrito, pero hay muchas preguntas que hay que responder que no están sobre la mesa, pero que seguro que habrá más ediciones que posiblemente en ese libro de Ángel, pues ahí... El año que viene esperemos sobre... Mucha presión porque tengo que ir a Cuba. Porque la mitad de su vida estaba en Cuba. Sí. Pues nos invito a que esa presentación se haga también aquí, en su momento, al menos una de ellas, y bueno, nos veremos aquí pues, para el año que viene entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, si alguien quiere comprar el libro, pues nos da una oportunidad para esto.
pero que no te vas a poder decir nada. Ya no, porque es que se cayó la Pero vamos a ver, ella está interesada ahora. Te cagas. Y tú, perdona. Para que